es un gusto estar acá. Vámonos de una vez, entonces, directo al grano. Nos faltan, son de 78 slides. Ahí vamos. Me gustaría hacer un ejercicio y robando un poco lo que hizo Dafne esta mañana. Levanten la mano si en los últimos meses en sus organizaciones, sus juntas directivas, sus CEOs, sus comités ejecutivos han preguntado por la estrategia de inteligencia artificial, por la estrategia de ChatGPT, por la estrategia de cómo vamos a usar todo esto. Una serie. Ahí está, exacto. Y me puedo imaginar la presión que eso genera, la ansiedad, como Chief Data Officer, la ansiedad y la presión que eso genera. Yo tengo más de 25 años trabajando en Data Analítica. Juan Gorricho, como presentaron antes, soy graduado de la Universidad de los Andes hace muchísimos años, no les voy a decir cuándo. Yo creo que muchos de ustedes no habían nacido cuando yo me estaba graduando, pero he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones como Disney, TD Bank, Visa, TSYS, siempre montando soluciones de datos y siempre creando valor para la organización a través de datos y analítica. Esa es mi pasión. Recientemente salí de TD Bank, ahora estoy dedicándome un poco a la consultoría, a la mentoría, a la asesoría, y en esas estamos. Entonces, como hablábamos, esa presión que genera todo el bombo, todo el hype alrededor de inteligencia artificial es algo muy real que hace sentir a los Chief Data Officers como que nos estamos quedando atrás, como que somos obsoletos. Ahora vienen nuevos roles, el Chief AI Officer, y una cantidad de nuevos roles que hacen que esa presión sea muy grande y genere mucha ansiedad. Y sobre todo la velocidad a la que se está moviendo la inteligencia artificial es algo que nuevamente nos afecta y nos pone a los CDOs en una posición bastante complicada y una posición difícil. Pero el mensaje de hoy es muy sencillo. Lo que yo vengo a decir hoy es tremendamente sencillo. Los CDOs no nos estamos quedando atrás, no estamos atrasados. Estamos exactamente donde tenemos que estar. Nuevamente, no nos estamos quedando atrás, estamos exactamente donde tenemos que estar. Y quiero resaltar, voy a resaltar en mi charla, ojalá de manera efectiva, dos puntos claves. Uno, como Chief Data Officer es importante saber navegar todo el hype y todo el bombo alrededor de la inteligencia artificial. Y dos, hay muchas cosas que los Chief Data Officers han hecho a lo largo de su carrera y a lo largo de su experiencia que los preparan para este momento. Y hay que reforzar y redoblar los esfuerzos en esas áreas en las que hemos sido exitosos hasta ahora. Y si ustedes son nuevos Chief Data Officers, hay mucha experiencia de Chief Data Officers con mucha antigüedad, mucha experiencia que pueden ayudar a navegar la situación. Entonces, nuevamente, hablemos un poco más en detalle. Lo que ocurre hoy en día con las juntas directivas están preguntando por la estrategia de inteligencia artificial. El CEO pregunta por cómo usar GenAI. Toda esta presión se está como en contracorriente con los CEOs queriendo hacer las cosas bien hechas, queriendo construir con bases fundamentales, querer hacer las cosas como dicen, y todo el mundo quiere resultados ayer. Y eso nuevamente es algo que nos afecta y genera muchísima presión. Entonces, preparando la charla, se me vino a la cabeza esta frase de Dan Ariely. Y esto es de Big Data, esto es de 15 años cuando él sacó esta frase. No sé si me vayan a censurar por hablar de este tema en un auditorio en la Universidad de los Andes, pero fácilmente uno puede reemplazar Big Data con inteligencia artificial. Para mí, hay un hype muy grande, hay mucho bombo alrededor de esto. Y como todo el mundo habla de esto y nadie sabe cómo se hace, todo el mundo quiere decir que lo está haciendo y a la hora muy poca gente lo está haciendo bien. Parte del problema es que la inteligencia artificial es mucho más tangible. Las otras ondas tecnológicas, otros cambios tecnológicos que los Chief Data Officers hemos visto son menos tangibles. Big Data era un tema más complejo porque es técnicamente muy complejo. Pero inteligencia artificial es muy tangible porque cualquier persona puede ir a estas herramientas de inteligencia artificial, a Gemini, a Claude, a ChatGPT y a escribir código. Entonces todo el mundo se siente que todo el mundo sabe inteligencia artificial. Y esto nuevamente pone a los CDOs en una situación que es muy difícil. Pero que hemos navegado anteriormente. Porque los CDOs hemos navegado muchos cambios tecnológicos que nos ayudan a manejar esa situación de la mejor manera posible. El problema de esta presión es que hace que se salten pasos que son críticos en la implementación de soluciones de data y analítica con o sin inteligencia artificial. Entonces, hablamos del gobierno de datos. ¿Para qué gobierno de datos? Lo importante es implementar la solución lo más rápido posible. ¿Para qué datos confiables y calidad de los datos? ¿Para qué? Sobre todo lo más importante, y nuevamente reforzando el mensaje de Dafne esta mañana, es ¿para qué la gestión del cambio?
Los algoritmos son tan puros y tan perfectos que ellos mismos van a generar el cambio. Y no se nos olvida que la gestión de cambio tiene que lidiar con seres humanos y en las organizaciones que tienen que adaptarse al cambio. Y nuevamente la presión de querer implementar todo ya, querer hacer todo ya. En mi experiencia, más de 25 años que llevo trabajando en el espacio de data y analítica, ningún proyecto ha fallado por el algoritmo. Generalmente fallan porque los pasos alrededor de la implementación del proyecto, como estos pasos, se saltan y por acelerarnos en hacer las cosas sin pensar, se crean estos problemas. Vamos a hablar de un ejemplo específico de mi experiencia. He tenido la fortuna de trabajar en el sector de pagos en Estados Unidos, compañías como TSYS, que es la compañía, el procesador de pagos más grande de Estados Unidos, de tarjetas de crédito y débito, o Visa, que procesa más de 14 millones de dólares al año en 67 mil millones de transacciones al año. TSYS procesa un volumen enorme también. Y el problema de fraude es un problema muy grande. Obviamente, muchos de ustedes acá son del sector financiero, de los bancos, saben exactamente de lo que estoy hablando. En un momento, en una región del mundo en la cual estábamos implementando un modelo de fraude, precisamente por la necesidad de cumplir esa meta del negocio, implementarlo muy rápidamente, no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y desafortunadamente, a lo largo del tiempo, el modelo de fraude empezó a ser menos efectivo, empezó a detectar menos fraude del que estaba detectando normalmente. Y desafortunadamente nos dimos cuenta porque los clientes de esa región y el ente regulador de esa región y el Banco Central de esa región nos contactaron y dijeron: aquí hay un problema con su modelo de fraude. Pues es un problema gravísimo. Claro. Al tratar de mirar a la raíz de lo que estaba ocurriendo y por qué el modelo de fraude estaba fallando, nos dimos cuenta que un cambio en una serie de variables de los datos que iban al modelo habían cambiado. El tipo de la variable cambió. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nunca nos tomamos la molestia de implementar los controles y los monitoreos para ese modelo de fraude. Claro, entonces el impacto de esto es muy grande. El costo de esto es muy grande. Y nuevamente, esos tipos de saltarse los pasos y no es algo que sea exclusivo de organizaciones como Visa o como TSYS. Esto, saltarse estos pasos y que haya fallas en la implementación de las soluciones, es lo que hace que se pierda credibilidad y confianza en data y analítica. Es lo que hace que las organizaciones no quieran necesariamente meterse en más proyectos porque genera una reacción aversa al cambio. Por encima del costo financiero de que por arreglar los problemas que hubiéramos hecho bien nos cuesta 3 a 5 veces más que si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Recientemente, seguramente muchos de ustedes han visto este artículo de MIT. Habla recientemente que el 95% de los pilotos de GenAI no están dando resultados o están fallando. Hay un caso también muy interesante que es el de McDonald's. Un chatbot que implementó McDonald's para usando inteligencia artificial para toda la parte de contratación de empleados, fue hackeado o falló. Pero la razón es que fue hackeado porque los hackers usaron el password 123456. Pues nuevamente, esto se dice que es una falla de inteligencia artificial, pero no es una falla de inteligencia artificial. Es una falla en los procesos de seguridad y gobierno de implementación de soluciones. Asimismo, si uno mira en detalle algunos de esos ejemplos que cita el artículo de MIT o el estudio de MIT, la razón real es que se saltan esos procesos por el afán de implementar soluciones muy rápidas que se construyen en arena movediza y no en cimientos fuertes como los que estamos acostumbrados o hemos aprendido a punta de fallas seguramente los Chief Data Officers. Entonces no quiero sonar necesariamente muy negativo. Mi punto acá es el siguiente. Las organizaciones que van a ser exitosas en los siguientes 2, 3 años utilizando inteligencia artificial son aquellas que se van a tomar la molestia de hacer las cosas bien hechas. Y eso es aburrido. Nadie quiere hablar de gobierno de datos, nadie quiere hablar de calidad de datos. Nadie quiere hablar de la infraestructura bien montada, sobre todo porque parecería que estamos diciendo vamos a ir más despacio, vamos a ir lentamente. Pero no se trata de eso, se trata de ser estratégicos. Se trata de poder navegar ese hype entre todo lo que se está hablando y el valor que puede traer la inteligencia artificial con hacer las cosas bien hechas y evitar algunos de los riesgos de los que he mencionado anteriormente. Entonces, en mi experiencia, cuando miro hacia atrás los 25 años y todos los proyectos que he manejado, los equipos que he tenido el privilegio de manejar, hay 3 pilares que para mí son críticos y que son un patrón común en estos proyectos. Uno es la alineación con el valor del negocio. Muchas de las cosas
esto quiere decir que las soluciones que se implementen con o sin inteligencia deben estar habilitando objetivos de negocio. 2, datos confiables. Esto ha sido mencionado un par de veces hoy. Datos bien gobernados, datos disponibles, datos limpios. Y el tercer pilar para mí es la gestión humana. Gestión del cambio, habilidades, capacidades de las organizaciones para aprovechar al máximo las soluciones de datos e inteligencia artificial. Todo esto es puro sentido común. Y muchos pueden estar pensando, esto es obvio. Pero es una de las razones por las cuales las cosas no van bien en mi experiencia, en lo que he visto. Y para mí la inteligencia artificial no cambia ninguno de estos pilares, por el contrario los hace más críticos, porque es mucho más importante saber hacer estas cosas bien hechas que simplemente por el afán de hacer las cosas nos saltemos y no las hagamos bien. Entonces, hablemos del pilar número 1. Con o sin inteligencia artificial, las soluciones de datos tienen que estar diseñadas para crear valor en una organización. Para mí, en los equipos que he liderado, siempre hay 3 preguntas críticas que tenemos que responder cuando estamos hablando de implementar soluciones con data analítica o inteligencia artificial. Número 1, ¿qué decisiones van a cambiar si implementamos esta solución? Número 2, ¿cómo deben cambiar los procesos? Y número 3, ¿qué objetivo de negocio se va a habilitar por implementar esta solución? Nuevamente, esto suena obvio, pero en mi experiencia me he encontrado con cientos de proyectos que técnicamente son espectaculares, académicamente son muy lindos, pero no resuelven problemas de negocio. Y esto es lo que causa en muchas organizaciones que los equipos de data y analítica tengan una mala reputación, porque se gastan enormes cantidades de recursos en infraestructura y en proyectos que no resuelven problemas de negocio. Otro punto clave de este pilar para mí es que las soluciones tengan objetivos de negocio cuantificados o resultados de negocio cuantificados específicamente con valores asignados. Esto puede ser aumento en ingresos, diferenciación de ingresos, aumento en ingresos, reducción de costos, gestión de riesgo, experiencia del cliente. Seguramente hay muchos más, pero en la medida que los objetivos estén cuantificados, va a ser el proyecto mucho más tangible. Además de eso, esto obliga a los Chief Data Officers a trabajar con el negocio, con los líderes de negocio, con la cabeza de finanzas, con la cabeza de mercadeo, la cabeza de riesgo, porque finalmente el Chief Data Officer como tal no genera valor en sí mismo. Nosotros generamos valor a través de los líderes de negocio que utilizan nuestras soluciones. En la cuantificación de objetivos de resultados es muy importante, además, que el dueño de ese KPI, el dueño de ese objetivo de negocio sea el negocio. En uno de los experiencias que tuve, esta vez estamos presentándole a la junta directiva un proyecto que hicimos para el Chief Customer Officer de una entidad con la que trabajaba. Y fue el Chief Customer Officer el que presentó la solución de punta a punta a la junta directiva. Yo no tuve que hablar. Y él explicó cómo usando data analítica, machine learning, habíamos creado solución y hemos logrado aumentar las ventas de ciertos productos más del 50%. Para mí, yo volví a mi equipo y le dije, ganamos. Yo no tuve que abrir la boca en la junta directiva. Todo lo hizo mi partner, porque teníamos una alianza estratégica muy fuerte, unos objetivos medidos y cuantificados para el proyecto y que ejecutamos y seguimos midiendo una vez ejecutado el proyecto. Hablemos de mi experiencia un poco en TD Bank. TD Bank es el banco número 10 de Estados Unidos, más de $400 mil millones en activos. Aquí creo que desafortunadamente TD Bank puede ser conocido por unos problemas de lavado de activos que tienen que ver con Colombia, desafortunadamente. Es un banco muy grande que ha crecido muy rápidamente. Cuando me uní a TD Bank, había una inversión muy grande para modernizar la plataforma de datos y analítica de TD Bank. Sin embargo, yo me encontré con que el enfoque de estos proyectos, de esa inversión grande, era lo que yo llamo de izquierda a derecha. O basada en tecnología. Era construyamos este data lake en la nube, contemos cuántos datos estamos subiendo, cuántos procesos de TLET, todas métricas tecnológicas. E implementemos inteligencia artificial aislada en proyectos porque es interesante. Como lo mencioné anteriormente, los líderes de negocio, al oír la inversión que se estaba haciendo y todo lo que estaba pasando, no entendían por qué no había valor. Se hablaba mucho de estas métricas técnicas, pero no había valor. Es un poco lo que yo digo, como que if you build it, they will come. Eso es un término que se usa mucho en Estados Unidos
basado en una película, por cierto, que construyamos la solución perfecta técnicamente, con todos los datos, todo el gobierno y eventualmente el negocio va a venir a usar la solución. En mi experiencia, eso nunca ha ocurrido. ¿Qué hicimos inmediatamente? Cambiar el enfoque a que fuera 100% basado en el negocio. Empezar a reunirnos con los líderes de negocio, tratar de entender los objetivos de negocio y tratar de definir específicamente cómo los proyectos de datos podían habilitar soluciones tecnológicas. Entender claramente qué nivel correcto de gobierno de datos necesitábamos y cómo usar la inteligencia artificial como una herramienta para reforzar nuestros procesos y las soluciones, no como algo aislado que iba a crear valor en sí mismo. Este cambio no fue fácil y nos tomó efectivamente 3 meses o más cambiar el enfoque de cómo estábamos trabajando. Pero logramos en 90 días empezar a generar valor para la organización, construyendo una base sólida de datos, en la cual logramos identificar cómo ciertas líneas de negocio podían duplicar su tamaño en un año y crear más de $50 millones de valor para la organización. Todo esto sin saltarnos la construcción de una base sólida. La clave de todo esto mucho es cómo hablamos con las organizaciones y con los líderes de negocio. Hay una tendencia, en mi opinión, muy fuerte y nuevamente todo el hype alrededor de inteligencia artificial no ayuda de querer hablar de las actividades, qué tan ocupados estamos, qué tantas cosas estamos construyendo, qué tantos datos, el tamaño del data lake, 5 petabytes. Perfecto, pero si nadie hace nada de eso, ¿qué valor tiene esa solución? Lo importante para mí es cambiar la manera como se habla la narrativa, hablar de resultados, no de actividades. Poner planes concretos de ejecución, ejecutarlos en alianza con los socios de negocio y generar valor para la organización. Nuevamente, estoy seguro que muchos de ustedes, esto es obvio, esto suena, pero ustedes muchos los deben vivir en su organización, en cual el enfoque y toda la narrativa es alrededor de las soluciones tecnológicas, no del valor de la organización. Hablemos del pilar número 2, datos confiables. No hay nada que vaya a exponer más rápido la mala calidad de los datos que la inteligencia artificial. Son modelos tremendamente sensibles a la mala calidad de los datos. ¿Y qué son datos confiables? Sencillo, datos bien gobernados, calidad en los datos, derechos de uso de los datos bien gestionados y que los datos sean encontrables, todo el tema de los marketplaces y los data catalogs. Esto es aburrido, esto no es sexy. Es mucho más chévere hablar de las cosas técnicas que se pueden hacer con data y analítica. Pero esto es la parte crítica de montar soluciones, es esto precisamente. Hablemos de un ejemplo específico en una de las organizaciones con las cuales trabajé. Y porque es muy importante el nivel apropiado de gobierno de datos. En mi experiencia, las estrategias, los programas de data governance o gobierno de datos fallan generalmente porque son demasiado ambiciosos y son abstractos. Son iniciativas que quieren gobernar todos los datos. Quieren, como decimos en Estados Unidos, hervir el océano, boil the ocean, arreglemos todos los problemas de gobierno de datos. En un momento tuvimos la oportunidad, teníamos muchísima información transaccional de los clientes y encontramos que había una filial que habíamos adquirido recientemente que teníamos datos complementarios de las transacciones que podemos integrar con las transacciones para hacer nuestras soluciones mucho más fuertes y mejores para nuestros clientes y generar valor para la organización. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta muy rápidamente era que no sabíamos qué derecho teníamos sobre esos datos. ¿Podíamos usarlos para eso o no? Y desafortunadamente pasaban 2 cosas. Una, como los datos estaban disponibles en el data lake, unos científicos de datos ambiciosos y creativos empezaron a usarlos sin los permisos adecuados y eso nos puso en riesgo porque nos encontramos por puro accidente que en ciertos contratos de esa filial con los clientes decía específicamente que los datos no se podían usar para ese propósito. Claro, fuimos al equipo de gobierno de datos, necesitamos usar estos datos y en ese momento el programa de gobierno de datos es un programa de estos que llamamos súper ambiciosos, de hagamos todo, gobernemos todos los datos. Yo digo, sí, claro, de 3 a 5 años les podemos dar su respuesta si pueden usar los datos o no. Pero aquí teníamos un caso de uso concreto, con millones de dólares de valor creado.
Pero intentamos una manera de atacar ese problema de una manera diferente. Y en su momento, esto fue hace 3 o 4 años, usamos ciertos elementos básicos de inteligencia artificial para escanear los 600.000 contratos y para identificar, nuestra pregunta era muy específica, una cosa muy sencilla, muy específica sobre ciertos datos, cuáles puedo usar, cuáles no, para qué uso, y logramos en cuestión de meses resolver la pregunta y utilizar los datos que necesitábamos y crear muchísimo valor para la organización. No, y aquí hay una cosa que es interesante también hablar sobre cómo usamos inteligencia artificial para responder el problema del uso de los datos, que nos iba a permitir usar los datos para inteligencia artificial. El problema de implementar la solución para leer los contratos y sacar los usos y todo eso no fue el modelo. Fue que los 600.000 contratos estaban en PDF, impresos o no existían. Entonces la captura de esa información para poder usar la solución fue lo que nos tomó mucho más tiempo que la solución como tal. Un ejemplo más de el trabajo real para tener soluciones no está en el modelo y en el algoritmo, está en todo lo que se debe hacer antes y después. Entonces, hablando un poco sobre inteligencia artificial más en detalle, la inteligencia artificial sin datos confiables va a dar respuestas incorrectas, respuestas que suenan muy bien y suenan correctamente, pero son respuestas incorrectas. Eso estaba recientemente, me lo encontré en LinkedIn y me encanta precisamente porque el problema es que seguramente muchas organizaciones van a aprender esta lección cuando les pase lo que estamos hablando acá. Cuando se ponga en riesgo la organización o cuando se implementen soluciones que creen mucho riesgo y en problemas para la organización antes de hacer proactivamente las cosas, de gobernar los datos que son usados para inteligencia artificial o no. Hablemos del pilar número 3, alineación humana. El principio para mí fundamental que rige la alineación humana y el reto de gestionar la parte humana de soluciones de data analítica es el siguiente. La innovación tecnológica se mueve mucho más rápido que la capacidad de la organización de adaptarse al cambio. Creo que Daphne nos dio unos ejemplos espectaculares esta mañana de cómo pensar al respecto. Voy a repetir eso otra vez. La innovación tecnológica se mueve mucho más rápido que la habilidad de las organizaciones de adaptarse al cambio. Y la inteligencia artificial se está moviendo muy rapidísimo. Cada día hay más cosas y eso crea una brecha entre la habilidad de utilizar inteligencia artificial y las organizaciones adaptarse al uso de inteligencia artificial. Yo veo la parte de alineación humana desde 2 puntos de vista. La dimensión 2, que son nuestros equipos, los equipos de datos, los científicos de datos, ingenieros de datos. Yo creo que por su curiosidad intelectual, por cómo piensan al respecto, se están adaptando mucho más rápido y hay unos motivadores intrínsecos y orgánicos que los hace que se adapten más rápido y mejor al uso de inteligencia artificial y a soluciones. Me preocupa menos en este momento. Mi gran preocupación y mi experiencia es la dimensión 1, los consumidores de datos, los equipos de negocio que van a ser afectados por la implementación de soluciones de datos. Hablemos un poco de mi experiencia en Disney. Una de las cosas interesantes de trabajar en Disney es que los proyectos tienen nombres de personajes. Entonces, WALL-E era un proyecto que ejecutamos hace varios años en Disney para optimizar la planeación de personal de los parques. Es un problema complejo, es un problema en el cual semanalmente se utilizan más de 10.000 variables para crear más de 600.000 turnos para 250.000 empleados. Un problema de negocios que le cuesta a los parques en Estados Unidos $800 millones al año, el costo variable más grande de los parques en su momento. WALL-E, el objetivo de WALL-E era optimizar el algoritmo. El algoritmo anterior, el original, aquí entre nos, era una serie de bases de datos de Excel y Access ejecutando estos. Literalmente eran 4 computadores corriendo Access, macros en Access, en VBScript, que tocaban, no podían dejar que se durmiera, entonces tenía alguien que estaba pendiente de esto. Supuestamente, eso dicen, yo no sé. No, el objetivo era optimizar el algoritmo. Claro, espectacular,
Cambiamos el algoritmo, pasamos de algoritmos que eran completamente basados en reglas de negocio a usar machine learning en su momento y ciertas más sofisticadas. Perfecto. ¿Qué pasó? Omitimos hacer la gestión del cambio adecuada con los operadores de las atracciones en los parques. Los operadores de atracciones en los parques, en Magic Kingdom se habla de Space Mountain, son gente que ha estado trabajando muchos años en los parques. Tiene un sentido instintivo de toma de decisiones muy bien desarrollado. Ellos saben que si es un día de verano, el cual se esperan alrededor de 50,000 personas, y el clima está despejado, ellos necesitan alrededor de 10 empleados para manejar Space Mountain. Lo saben intuitivamente. Claro, nuestros algoritmos decían que en vez de 10 necesitaban 7. Y empezaban a cambiar los pronósticos usando menos gente. ¿Qué pasó? Claro, ellos al ver eso dicen, no, yo necesito 10. Hagámosle un override al algoritmo, al pronóstico, y mándeme los 3 que me faltan. Y empezaron a no usar la solución. Nos han gastado meses y millones de dólares montando la solución. Completamente omitimos esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Algoritmo espectacular. En vez de tener 4 computadoras corriendo en Excel, esto corre en unos servidores, en media hora, podemos generar escenarios, espectacular. Nos tocó arreglar el problema. ¿Y cómo lo arreglamos? Entendiendo y hablando con los operadores de negocio para explicarles que, uno, este algoritmo era mucho mejor porque les iba a permitir cumplir sus metas de experiencia de cliente, que es lo más importante para un operador de atracciones en Disney, a un menor costo, que es el segundo que les importa más, porque cada uno de ellos es dueño de un PIG. Nosotros no les hablamos de la calidad del algoritmo y la espectacularidad de que el modelo que tal cosa, tal. Eso no importa. Y así fue como logramos rehacer la solución, que fuera adaptada y ahorrar más del 10% del costo operacional de los parques en 3 años. En mi experiencia, la preparación de las organizaciones para soluciones de datos es algo que es crítico. Es algo que he hecho, he liderado equipos en Visa, por ejemplo, montamos un equipo que se llama Customer Success Team, que su única misión en la vida era entender a los consumidores de datos, entrenarlos constantemente sobre todo lo que estaba pasando y las soluciones que estábamos montando. Y esto es algo que no existía dentro de los tipos de trabajos que había en mi organización. Tomamos manos alrededor del 10% del presupuesto, trajimos gente con una mentalidad más como gerencia de producto, de product management, y lo hicimos constantemente. Y el resultado fue que pudimos empezar a medir qué soluciones se usaban, qué no se usaban, cuáles eran los retos, y sobre todo cuál era el feedback de las soluciones que estábamos montando. Podemos guiar al negocio en cómo cambiar los procesos de negocio para usar las soluciones adecuadamente. Nuevamente, costo completamente marginal, pero el impacto fue altísimo porque ayudamos a que las soluciones fueran más aceptadas y evitar lo que nos pasó en Disney con Wall-E. Asimismo, la educación ejecutiva es tremendamente importante. En TD Bank, una de las cosas que hicimos muy rápidamente hace unos años fue educar a todo el comité ejecutivo sobre inteligencia artificial, tratar de controlar la narrativa y dominar la narrativa desde nuestro punto de vista. No dejar que el mercado y el hype y el bombo dominar la narrativa de inteligencia artificial. Eso fue algo que se hizo, por ejemplo, en partnership con Columbia University. El mayor costo fue el tiempo de los ejecutivos durante 2 días en Nueva York hablando sobre esto. Pero el impacto es altísimo porque todo el mundo empieza a hablar de la misma manera, entender los riesgos, entender cómo hacerlo bien hecho, qué preguntas hacer, cómo alimentar los casos de uso para ejecutar la solución. Aquí nuevamente entonces es muy importante lo que ya he mencionado un par de veces, y es cómo replantear la narrativa para hablar de resultados, no de actividades. Cuando hablen con el comité ejecutivo, cuando hablen con el CEO, nuevamente va a haber mucha tentación de hablar de la inteligencia artificial y los algoritmos. Eso no importa, lo que importa es qué resultados de negocio estamos habilitando y cómo estamos incorporando las soluciones en lo que estamos haciendo. Y asimismo, creo que un actor muy importante en todo eso son las juntas directivas. Y aunque siento que a veces es un poco tarde porque la narrativa de inteligencia artificial tiene tanta fuerza, es muy importante ser proactivos con las juntas directivas y hablar con ellos constantemente sobre qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo diferente y cómo la inteligencia artificial juega un rol en lo que estamos haciendo.
porque si no nos vamos a encontrar con mandatos de la Junta Directiva porque hagan inteligencia artificial, tenemos que hacer inteligencia artificial. Yo no sabría cómo responder a esa pregunta, porque de manera aislada la inteligencia artificial no hace nada, lo hace en el contexto de procesos de negocio y de soluciones. Hablar con la Junta Directiva es muy importante, 3 puntos de vista, o tres enfoques. Resultados de negocio. ¿Qué estamos implementando? ¿Qué estamos habilitando? Gestión de riesgo. Cada vez más hay ruido y hay ejemplos de las cosas que están pasando por usar inteligencia artificial mal usada, inteligencia artificial generativa, todos, y la Junta Directiva, por su misión fiduciaria con la organización, va a ser muy sensibles a esto. Es muy importante desde el principio tener una posición muy fuerte de cómo manejar el riesgo y cómo gestionar ese riesgo. El tercer punto es el gobierno, los procesos de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, las soluciones, cómo vamos a hacer que las cosas estén bien montadas, que escojamos los casos de uso adecuados, que midamos el éxito, que aprendamos. Entonces, en la medida que puedan, sean proactivos con la Junta Directiva. Dominen la narrativa, eduquen. Una cosa que ha funcionado muy bien para nosotros es utilizar ciertos influenciadores, gestores de cambio en las juntas directivas, que saben más de tecnología y que entienden cómo hablarle a la Junta Directiva de este tema para educarlos y controlar la narrativa. Ser proactivos es tremendamente importante. He mencionado eso un par de veces. Briefings 1 a 1 con ciertos miembros de la Junta Directiva para que haya unos temas comunes. Y tener ejemplos prácticos de lo que se puede hacer y lo que se está haciendo para aprender sobre cómo hacerlo. Muchas organizaciones están haciendo pilotos muy sencillos internamente utilizando inteligencia artificial generativa y otro tipo de soluciones para aprender cómo hacerlo de una manera muy sencilla, y eso es muy importante, hacerlo y mostrárselo a la Junta Directiva para decir estamos haciéndolo bajo estos controles, bajo estos resultados. Entonces, para empezar un poco ya a cerrar, nos faltan sino 70 slides, ahí vamos bien. Para mí el rol del CDO es mucho más crítico hoy en día, creo más que nunca. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hemos hecho, lo que hemos vivido en estas trayectorias, nos ha preparado para esto. Los CDOs somos traductores entre el hype y el valor del negocio. Los CDOs somos socios estratégicos de nuestros socios de negocio. Pero más importante, somos habilitadores estratégicos. Hablaba con Daphne durante el break que si hubiera podido modificar este slide, lo modificaría, basado en su charla, en que los CDOs somos gestores de cambio, más que líderes tecnológicos y que otra cosa. Y mucho de lo que hemos vivido durante mucho tiempo nos ha preparado para esto, para este momento de poder manejar la narrativa y controlar la situación y montar soluciones que generen valor para las organizaciones. En todo esto es muy importante también tener una visión de largo plazo. Les recomiendo este podcast de Tom Davenport, reciente. 3 puntos claves para mí de esto es lo siguiente. Uno es, con la inteligencia artificial y en general con cualquier innovación tecnológica, tendemos a sobreestimar el impacto en el corto plazo y a subestimar el impacto en el largo plazo. Subestimamos el impacto en el corto plazo, creemos que en el corto plazo el impacto va a ser mucho más alto de lo que en realidad es. Subestimamos el impacto en el largo plazo. En el largo plazo creemos que va a ser mucho menor de lo que en realidad es. Los CEOs tienen que poder navegar esa presión y entender que esto es un juego de largo plazo, que requiere hacer las cosas bien hechas, alineado con el negocio, con datos confiables, con gestión humana. El segundo punto que es importante, o tercer punto que es importante, que ya lo he mencionado, es la innovación tecnológica se mueve mucho más rápido que la habilidad de las organizaciones de adaptarse. Esto es un juego de largo plazo y el CEO está muy bien posicionado para manejar esto. Esto que voy a decir puede que suene un poco controversial, pero para mí la inteligencia artificial no necesariamente es revolucionaria, es evolutiva. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que no sea espectacular. Las cosas que se están haciendo con la inteligencia artificial hoy en día son espectaculares, cosas que no hacíamos, no pensábamos hacer hace mucho tiempo. Pero desde mi punto de vista, tenemos que verlo como una herramienta que ayuda a que evolucionemos en el impacto y la calidad de nuestras soluciones. No algo que va a revolucionar el espacio completamente, hacernos obsoleto y hacer obsoleto todo lo que hemos hecho. Para mí, y ese artículo de The Economist hace un par de semanas lo captura muy bien. Yo lo veo como una herramienta más.
En el caso de TD Bank, cuando empezamos a montar nuevas soluciones, ya están los procesos establecidos y las soluciones montadas, empezamos a usar inteligencia artificial para mejorarlo y hacerlo más fuerte. Inteligencia artificial generativa para crear mensajes personalizados para nuestros clientes. Inteligencia artificial para crear modelos de microsegmentación tremendamente precisos, que me podrían atacar o ir detrás de clientes de una manera mucho más específica. Entonces, aumenta la solución, no necesariamente revoluciona el espacio. A eso me refiero con este punto. Entonces, ya para terminar, este sí, de verdad es el último slide. 3 cosas que quiero que ojalá hagan. Y nuevamente, todo basado en el punto en que los CDOs no nos estamos quedando atrás. Estamos en el lugar que tenemos que estar. 1, dominen la narrativa. Establezcan, refuercen las relaciones con los CEOs, con los comités ejecutivos. Dominen la narrativa. Esto requiere hablar de resultados de negocio, no de tecnología. 2, hay que tratar de dejar de disculparse por atenderse las cosas bien hechas. Hacer las cosas bien hechas tiene un beneficio. Y no significa que vamos a ir más despacio, sino que hay que hacer las cosas con cimientos sólidos, con fundamentos fuertes. El tercer punto es, midan, capturen el valor y comuníquenlo, sobrecomuníquenlo, exageren, comuniquen todo el tiempo el valor. Yo pienso que los CEOs, en una buena medida, no nos damos el crédito necesario de lo que hemos hecho. Y asumimos que porque lo estamos haciendo y son las soluciones, la organización entiende el valor que traemos. Es muy importante medir, cuantificar, trabajar con los socios de negocio para cuantificar lo que estamos haciendo y comunicarlo constantemente. Un par de organizaciones con las que he estado, tenemos procesos muy bien definidos para cuantificar el valor de las soluciones y era una meta de nuestro equipo. Vamos a generar X cantidad de millones de dólares en valor al año. Eso es muy importante y hay que hacerlo. Entonces, nuevamente, y para terminar, no nos estamos quedando atrás. Yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante, muy buena ante nosotros, de liderar este momento de inteligencia artificial para generar valor para las organizaciones. Muchas gracias.